Me llamo Sofía Pérez. La mayoría de la gente me llama Sofía, y tengo 32 años. El martes que llegó el mensaje, la Ciudad de México estaba empapada por una tormenta de media tarde que no podía decidir si quería ser dramática o simplemente húmeda. Mi teléfono vibró. Papá. Cena familiar el viernes. Puerto Madero. 7 de la tarde. Invita a tu hermano. Vístete bien. No era una invitación, era una directiva. Le respondí, suena bien. Papá contestó, lugar elegante, lo que en el idioma de papá significaba, no me avergüences. Debería explicar el marcador familiar antes de que nos sentemos a la mesa. Escribo código y mantengo vivas mis plantas. Salario cómodo. Trabajo. Suficientes ahorros para dormir por la noche. Mi hermano mayor, Carlos Pérez, tiene 35 años y habla con fluidez el idioma de los bonos y la banca de inversión. Reloj reluciente. Una casa con un césped que parece retocado con aerógrafo. Antes de que mamá muriera hace 2 años, ella actuaba de intermediaria, insistiendo en que los dos éramos iguales a sus ojos. Después de que se fue, el equilibrio se evaporó. La mirada de papá seguía el brillo. Carlos cerró un trato de 7 cifras, eso se convirtió en el clima de la familia. Yo me convertí en el pronóstico que él nunca revisaba. Y luego está Valeria, la esposa de Carlos, con el vestido inmaculado y el desdén inmaculado. De escuela de señoritas de dinero viejo, con un gusto por el espectáculo de dinero nuevo. En su boda, colocó mi tarjeta de identificación en la mesa 17, cerca de un hombre llamado Rodrigo que me dio una conferencia sobre criptomonedas como si hubiera inventado las matemáticas. Orbitamos las mismas fotos familiares, pero no la misma habitación. El viernes en Puerto Madero fue una arena. Aparqué a 3 manzanas de distancia porque el letrero del ballet parking decía 550 pesos y mi lado mezquino se negó. La anfitriona miró mi pelo empapado por la lluvia como si hubiera traído un charco. ¿Reservación?, preguntó. Pérez, a nombre de Carlos. Su sonrisa cambió como si accionara un interruptor. Las buenas mesas viven donde los filetes respiran un aire diferente. Por aquí. Papá se puso de pie cuando me vio, con el traje planchado como un sermón. La chaqueta de Carlos parecía tener sus propias opiniones. El vestido de Valeria era del tipo que solo puedes comprar si alguien más dice que pareces adinerada. Ahí está, dijo papá en el tono de un hombre que saluda a su higienista dental. Me deslicé junto a Valeria. Ella se movió imperceptiblemente 1 milímetro, como si mi codo pudiera aportar un descuento. ¿Te ves bien?, ofreció papá, que es el equivalente mexicano de échale más ganitas la próxima vez. Carlos no levantó la vista de su teléfono. Me alegro de que pudieras venir. He estado increíblemente ocupado, anunció a nadie en particular. El camarero llegó con la coreografía de un aristócrata menor. ¿Bebidas para empezar? Los cabs, dijo Carlos, sin mirar el menú. Selección especial. Una fanfarronada de 3.500 pesos disfrazada de una copa. El camarero se volvió hacia mí. El agua está genial, dije. Valeria emitió un pequeño sonido, una diminuta campana de juicio. ¿Y bien?, preguntó Carlos en el tono de alguien que complace el pasatiempo de un niño. ¿Todavía sigues con lo de las computadoras? Todavía sigo con lo de las computadoras, dije. Acabamos de lanzar una funcionalidad importante. Estable, asintió. ¿Sueldo fijo? Intercambió una mirada con Valeria. No todo el mundo está hecho para el riesgo. Inhalé, exhalé. Los precios del menú parecían números de teléfono. Chuletón, 48 onzas. Un filete con su propio campo gravitatorio. Mar y tierra como un tablero de inspiración de Instagram. Mis ojos se posaron en el salmón porque era lo menos ofensivo para mi cartera, a 1.300 pesos. Antes de que pudiera decidir si sufriría mi dignidad o mi alquiler, Carlos se aclaró la garganta. De hecho, dijo, un aviso. Estamos celebrando mi ascenso. Territorio de 7 cifras. Así que, esta noche pediremos para nosotros mismos. Papá añadió, no pedimos para ti. No quisimos presuponer. Las palabras se deslizaron sobre la mesa como un recibo.
La sonrisa de Valeria se volvió compasiva. Pensamos que apreciarías la flexibilidad, dijo. Puedes hacer lo que te resulte cómodo. Sonaba amable. No lo era. Haz lo que te resulte cómodo. La frase se atascó como una espina de pescado. El camarero esperaba. Con un bolígrafo que había visto batallas, Carlos pidió el chuletón con mantequilla de trufa y guarniciones y más guarniciones. Valeria eligió filete y langosta extra, con una especie de derecho de terciopelo. Papá optó por un New York Strip, patata asada con todo, espinacas a la crema, los clásicos de un hombre que quiere demostrar que pertenece a este lugar. Cuando la atención de la sala se centró en mí, cerré el menú. Pediré la cesta de pan, dije. El camarero parpadeó. La cesta de pan es cortesía de la casa, señora. Perfecto, respondí. Eso es lo que tomaré. Valeria inclinó la cabeza como si yo hubiera hablado en un dialecto. No puedes comer solo pan, susurró. No tengo mucha hambre, dije. Y porque la honestidad me picaba, estoy aquí por la compañía. Carlos soltó una risa ahogada. Si eso es lo que quieres. Mientras sus platos se componían en la cocina como sinfonías, Valeria enviaba mensajes de texto, con el pulgar temblando, la pantalla iluminando sus pómulos como un escenario. Papá ofrecía anécdotas que en realidad eran anuncios de Carlos. Vi a un camarero pasear un filete del tamaño de un recién nacido frente a nosotros e imaginé la cuenta llegando como un desafío. Nuestra mesa se llenó. El chuletón de Carlos brillaba. El mar y tierra de Valeria relucía como si supiera que había cámaras. El filete de papá reposaba como una declaración de tesis. Llegó la cesta de pan. Pan de masa madre, de trigo, panecillos de hierbas, mantequilla como suave luz de sol. Unté un panecillo con mantequilla y me adentré en el silencioso ritual de la supervivencia. El pan, en ese momento, también era una tesis. Prueba un poco, dijo Carlos, magnánimo, levantando una rodaja de su chuletón. Parecía una prueba. Estoy bien, dije. Hizo un sonido que la gente hace cuando quiere que los extraños de otras mesas sepan que están disfrutando del lujo. Los aperitivos se evaporaron. Las guarniciones fueron picoteadas. Los menús de postres aparecieron con el sigilo de un giro argumental. Decliné. En algún momento entre la segunda copa de Cabs y Valeria explicando por qué algunos restaurantes son para gente que los entiende, llegó la cuenta. Una carpeta de cuero, pesada como una sentencia. Papá esperó 5 segundos. 10. Luego se aclaró la garganta. ¿La dividimos de forma justa? Justa, repitió Carlos. Una palabra simple, recién afilada. Abrí la cuenta. 22.500 pesos. Revisé las partidas como un detective de homicidios, chuletón con mantequilla de trufa, mar y tierra, langosta extra, New York Strip, guarniciones, 2 postres, vino, y al final, como un chiste, cesta de pan, cortesía de la casa. Entonces, dijo Carlos, matemáticas rápidas. Entre 4, unos 5.500 pesos cada uno. ¿Por el pan?, pregunté, con una confusión educada que llevaba una cuchilla oculta. Fuiste parte de la cena, dijo papá. Somos familia. Puse un billete de 50 pesos sobre el mantel blanco. Parecía una bandera. Toma, dije en voz baja. Eso es por la mantequilla. Carlos se puso rojo, luego pálido, como la tabla de cocción de un filete, pero al revés. ¿Estás bromeando? Querías que fuera justo, dije. El pan era cortesía de la casa. La mantequilla sabía a unos 50 pesos de dignidad. La boca de Valeria se abrió y reunió adjetivos que no llegó a soltar. Esto es vergonzoso, musitó. ¿Para quién?, pregunté, genuinamente curiosa. Nadie respondió. Me levanté, me puse la chaqueta y miré a mi padre a los ojos. Hubo un destello. La vergüenza con el rostro de un padre. Gracias por invitarme, dije. Miré a Carlos. Felicidades por tu ascenso. Luego salí, pasando junto a mesas envueltas en vino y cuero, junto a una anfitriona que fingió no recordar mi pelo empapado, junto a un ballet que no usé por principios, hacia el aire nocturno que olía a pavimento mojado y a alivio.
Mi teléfono vibró como un aria en mi bolsillo antes de llegar a la esquina. No contesté. Dejé que el zumbido de la ciudad ahogara la urgencia que querían alquilar. En casa, cerré la puerta, apoyé la espalda en ella y esperé a que llegara la culpa. No llegó. No la de siempre, la que me habían inculcado desde la infancia. La del tipo, sé dócil, no causes problemas, paga por la paz. En su lugar había algo más firme, una base. Me serví una copa y finalmente miré mi teléfono. Llamadas perdidas apiladas como fichas de dominó. Mensajes de Carlos, de papá, de un número guardado como Valeria, temporal, porque nunca me permití creer que sería permanente. Le debes a papá 5.500 pesos. Esto es típico de ti. Nos avergonzaste. Sin clase. Dejé el teléfono, luego lo volví a coger e hice lo que mejor se me da. Documenté cada línea, la invitación que decía invita a tu hermano, el momento en que papá dijo no pedimos para ti, la palabra justa colgando como un candelabro de cuchillos. Escribí hasta que la noche se disipó. Edité los nombres. Lo publiqué en Reddit y le di a enviar antes de que pudiera convencerme de tragármelo. Llegó un último mensaje cuando mis ojos finalmente se volvieron pesados. Un número desconocido. Historias como esa no se quedan en la mesa. Se derraman. Prepárate. Sin nombre, sin emoji, solo una verdad que se sentía como un pronóstico. La habitación se quedó en silencio. Dormí, por una vez, en el lado correcto de un límite. Cuando amaneció, la luz del sol se colaba por mis persianas como si tuviera algo que demostrar. Mi teléfono seguía vibrando, implacable. Las notificaciones se acumulaban tan alto que la pantalla se congeló 2 veces antes de que pudiera desbloquearla. 47 llamadas perdidas. 68 mensajes. Carlos, ¿en serio te fuiste así sin más? Carlos otra vez, papá tuvo que cubrir tu parte. Le debes 5.500 pesos. Valeria, absolutamente sin clase. No esperes otra invitación. Papá, hablaremos más tarde. Estoy decepcionado, Sofía. Esa palabra, decepcionado, había sido su arma favorita desde que yo tenía 12 años. Solía destrozarme. Esta vez, simplemente me resbaló. Me senté al borde de mi cama, leyendo mensaje tras mensaje, cada uno retorciendo la historia en algo nuevo. En su versión, yo había humillado a la familia. Los había abandonado. Había montado una escena. Pero en mi versión, la única que realmente sucedió, había comido pan gratis, me había mantenido en silencio y me había negado a pagar 5.500 pesos para subsidiar una celebración de la que nunca formé parte. Abrí mi portátil, hice clic en Reddit y revisé la publicación que había escrito a las 4 de la madrugada. Título: mi familia me invitó a una cena cara, dijo que mi hermano invitaba, y luego me dijo que dividiera la cuenta de 22.000 pesos después de que solo comí pan. Tenía 3.2 mil votos positivos. Al mediodía, tenía 10.000. A la hora de comer, 35.000. La gente no solo estaba leyendo, se estaba uniendo a la causa. Te invitaron a verlos comer. Eso no es una cena. Es arte escénico. 50 pesos por la mantequilla es justicia poética. Los límites saben a pan de masa madre y a respeto propio. Me reí. La primera risa real en semanas, pero por debajo, los nervios zumbaban. No esperaba que explotara. Luego llegaron los mensajes directos. Extraños contándome sus propias historias de terror. El hermano que los invitó a un brunch familiar y luego dividió la cuenta del champán entre 6. La prima que les hizo contribuir para la gasolina después de una boda a la que habían volado al otro lado del país para asistir. Aparentemente, mi protesta de 50 pesos había tocado una fibra sensible universal. Pero entonces el tono cambió. Un nuevo mensaje. ¿Te crees muy lista? Valeria le está diciendo a todo el mundo que te fuiste sin pagar. Mi prima trabaja en Puerto Madero. Todo el mundo está hablando. Me quedé mirando ese mensaje. Se me encogió el estómago. El círculo social de Valeria era un pequeño imperio de imagen cuidada. Y al parecer, acababa de convertirme en su villana favorita. Sonó el teléfono. Tía Laura. Su voz era baja,
cautelosa. Me enteré de lo de anoche. Carlos te llamó, ¿verdad? Lo hizo, admitió. Dijo que te fuiste de una cena familiar, dejando a tu padre con la cuenta. ¿Es eso cierto? Esa es una forma de describirlo, dije. ¿Quieres oír la otra? Y se lo conté todo. La invitación, el momento del no pedimos para ti, el pan, la cuenta, los 50 pesos. Cuando terminé, hubo silencio al otro lado. Luego un pequeño sonido, una risa, genuina, sorprendida. No debería reírme, dijo entrecortadamente. Pero, por Dios, Sofía, eso ya se esperaba desde hace mucho. Desde hace mucho. Tu hermano te ha estado pisoteando durante años. Y tu padre también. ¿Crees que no lo sé? Tu madre solía llamarme para hablar de ello. Decía, Carlos recibe la atención. Sofía recibe las expectativas. Se me hizo un nudo en la garganta. Mamá también solía decir eso. Pero no lo había oído en voz alta desde su funeral. Tía Laura continuó, con la voz cálida ahora. No hiciste nada malo, cariño. Simplemente te negaste a pagar la cuota de entrada a su delirio. Eso es todo. No me di cuenta de que había empezado a llorar hasta que se me nubló la vista. Papá dice que avergoncé a la familia, susurré. Está avergonzado porque lo permitió, dijo rotundamente. Está enfadado consigo mismo, no contigo. Esa frase me caló hondo porque quizás tenía razón. Escúchame, añadió tía Laura. Intentarán hacerte sentir culpable para que vuelvas a someterte. No se lo permitas. Estableciste un límite. Manténlo. Después de colgar, me sentí más ligera, pero también consciente de que el suelo se movía bajo mis pies. Esa noche, mi publicación en Reddit alcanzó los 100.000 votos positivos. Un podcast extrajo mi historia. Aparecieron memes. Uno de mí saliendo de Puerto Madero con La reina del pan en letras negritas. Otro decía, cuando te pidan tu parte, dals 50 pesos de tranquilidad. A medianoche, era tendencia, no por mi nombre, afortunadamente. Lo había mantenido anónimo, pero aún así, Internet tenía opiniones, y fue increíble ver cómo mi cena familiar se convertía en folclore público. Luego apareció otro mensaje directo. Oye, pregunta rara. ¿Eres la chica del pan? Fruncí el ceño. El nombre de usuario me resultaba familiar. Emilio Salas // director de producto. Conocía ese nombre. Emilio, director de producto. Mismo edificio, mismos viajes en ascensor, siempre educado, café en mano. Si lo eres, solo quería decir que eres una especie de leyenda. La dignidad cuesta lo que cuesta. Sonreí a pesar de mí misma. No respondí. Todavía no. Luego apareció otro mensaje. Este de un número desconocido. El abogado de papá dice, lo que hiciste podría considerarse robo de servicios. Me quedé mirando el mensaje un largo momento, luego respondí. Dile al abogado de papá que pagué por mis servicios. 50 pesos por la mantequilla. Recibo detallado disponible si lo solicita. Sin respuesta. Apagué mi teléfono, me recliné y reí hasta que me dolió el pecho. A la mañana siguiente, tía Laura me envió un mensaje de una sola línea. Están enfadados porque finalmente dejaste de ser la callada. Tenía razón. Por primera vez en mi vida, el silencio no era mi armadura. Era la de ellos. Y yo acababa de romperla. Para el domingo por la mañana, la historia no solo era viral. Era inmortal. La chica del pan. Así me llamaban los extraños en línea. Alguien editó un cartel de película falso. La chica del pan, basada en una cena real. Lema, 50 pesos por la mantequilla, impagable por la paz. Mi bandeja de entrada se inundó de solicitudes de entrevistas, podcasts, blogs, incluso un columnista gastronómico que quería discutir el poder simbólico del pan en el establecimiento de límites. Era absurdo y un poco sanador. Aún así, detrás del brillo viral, la tormenta familiar continuaba. Carlos volvió a escribir. Nos humillaste. La gente de mi oficina reconoció la historia.
Luego otro. Papá está furioso. Dice, estás destrozando a la familia por una cuenta de cena. Escribí una respuesta, la borré, y luego escribí algo simple. Quizás la familia ya estaba rota. La cena solo mostró las líneas de fractura. Le di a enviar. Horas después, un nuevo mensaje de papá. Le debes una disculpa a tu hermano. Estaba celebrando un hito. Lo hiciste quedar como un tacaño. Me quedé mirando esas palabras. Tacaño. La ironía era tan densa que casi me reí. En lugar de eso, respondí, yo no lo hice quedar como un tacaño, papá. Él mismo lo hizo cuando intentó cobrarme 5.500 pesos por verlo comer. Sin respuesta, solo silencio. Hice capturas de pantalla de todo y se las envié a tía Laura. Respondió con un pulgar hacia arriba y ni se te ocurra disculparte. Orgullosa de ti, niña. Esa noche, recibí otro mensaje directo. Esta vez de Emilio, el compañero de trabajo que me había escrito antes. Perdón si esto es raro. Acabo de ver que la historia se está haciendo viral. Si alguna vez quieres desahogarte con un café, conozco una cafetería que no cobra 5.500 pesos por el privilegio de existir. Lo leí 2 veces. Su humor era seco, del tipo que no pide aprobación. Respondí, mientras haya pan de por medio. Siempre, dijo. Nos encontramos a la tarde siguiente. Una cafetería pequeña, local, con luz cálida, sin pretensiones. Emilio era exactamente como lo recordaba, pulcro, tranquilo, con esa confianza serena de alguien que escucha más de lo que habla. Removió su café, con ojos curiosos pero no indiscretos. Entonces, ¿cómo se siente ser un símbolo nacional para establecer límites? Resoplé. Raro. Como si hubiera iniciado un culto a los carbohidratos. Él sonrió. Bueno, toda revolución necesita sus carbohidratos. Hablamos durante 1 hora sobre el trabajo, sobre la familia, sobre lo absurdo que es que el respeto pueda sentirse como una rebelión. Me encontré diciendo cosas que no había dicho en voz alta en años, sobre cómo, después de la muerte de mamá, la aprobación de papá se convirtió en una moneda que no podía permitirme. Como el éxito de Carlos se convirtió en un marcador familiar. Como el silencio se había convertido en mi estrategia de supervivencia. Emilio escuchó. Sin interrupciones, sin piedad, solo presencia. Cuando me disculpé por compartir demasiado, dijo algo que me hizo detenerme. La gente confunde generosidad con subsidio, dijo. Fuiste generosa al presentarte. Ellos querían que subsidiaras su propia imagen. No lo hiciste. Eso no es grosero. Es saludable. Por primera vez desde esa cena, me sentí comprendida. Me acompañó a mi coche después. El aire de la ciudad olía a café y a nuevos comienzos. Antes de despedirnos, sonrió. Oye, me alegro de que eligieras el pan. Es una jugada de poder. ¿Jugada de poder? Me reí. Claro, dijo. En la historia, el pan ha iniciado revoluciones. Algo en su tono, mitad broma, mitad verdad, se quedó conmigo. Esa noche, volví a abrir mi portátil. La publicación de Reddit había superado los 300.000 votos positivos. Gente de todas partes, maestros, enfermeras, incluso un contable jubilado compartían sus propios momentos de pan. Veces en que se negaron a pagar por la manipulación emocional o financiera disfrazada de deber familiar. Leí cada uno hasta que se me nubló la vista. Luego vi un correo electrónico titulado, Yo también solía ser la otra hermana. Era de una mujer de unos 40 años llamada Diana. Escribió, Sofía, leí tu historia. Mi hermano también era el hijo dorado. Pasé años cubriéndolo, pagando sus facturas, asistiendo a cenas que no podía permitirme. Cuando finalmente dije que no, todos me llamaron egoísta. Tu historia me hizo darme cuenta de que no era egoísta. Simplemente estaba harta. Su última línea me golpeó más fuerte de lo que esperaba. Mantenerte firme no te hace cruel. Te hace visible. Me recliné en mi silla, con los ojos llenos de lágrimas. Por primera vez, sentí que lo que había sucedido no era solo humillante. Significaba algo. Luego vino el siguiente giro.
A medianoche, recibí una llamada de tía Laura. Inusual en ella. Sofía, ¿has revisado las redes sociales de Valeria?, preguntó. No. ¿Por qué? Lo está tergiversando. Publicó una larga nota sobre cómo te fuiste furiosa y dejaste a tu padre con la cuenta. Afirma que fuiste una desagradecida e inestable. Abrí la aplicación. Allí estaba. Una leyenda pulida bajo una selfie con filtro en Puerto Madero. Familia significa mostrar gracia incluso cuando otros no lo hacen. Algunas personas simplemente no son educadas de esa manera. Los comentarios estaban llenos de emojis de simpatía y hashtags de la familia es lo primero. Había convertido la narrativa en una obra de moralidad, y yo era la villana. Me temblaban las manos. La humillación que creía haber enterrado resurgió. Pero entonces apareció un nuevo comentario, uno que me hizo soltar el aire con una risa. La chica del pan oficial, la gracia es gratis. También el pan. Qué curioso que cobraran por ambos. No lo escribí yo. Alguien más lo había hecho. Uno de los lectores de Reddit, aparentemente. Y así, la marea cambió de nuevo. La gente inundó sus comentarios, señalando su hipocresía. Por la mañana, había puesto su cuenta en privado. Tía Laura me envió un mensaje, el karma se mueve rápido cuando no lo persigues. Sonreí a mi pantalla. Aún así, en el fondo, un escalofrío persistía porque sabía que esto no había terminado. Cuando la gente como mi familia pierde el control de una historia, no se disculpan. Toman represalias. A mediados de semana, el silencio se había asentado como la niebla. No era paz, solo la pausa antes del trueno. Papá no había llamado. Carlos no había enviado mensajes. Valeria había desaparecido de Internet, lo que para ella significaba que algo se estaba gestando a puerta cerrada. Debería haberme sentido aliviada. En cambio, me sentía observada. En el trabajo, comenzaron los susurros. ¿Alguien de marketing bromeó? Oye, Sofía, ¿tienes planes de cobrarnos 50 pesos por los bagels de la oficina? Me lo tomé a broma, pero se me oprimió el pecho. ¿Cómo lo sabían mis compañeros de trabajo? Entonces lo vi, una captura de pantalla de un chat de grupo que alguien había enviado, mi publicación de Reddit junto a la leyenda de Valeria. Había sido reenviada por Jimena, la consultora externa de relaciones públicas de la empresa. El nombre me revolvió el estómago. Emilio la había mencionado una vez, su exnovia. Tiburón de las relaciones públicas, le encanta el drama, todavía es amiga de Valeria. Esa tarde, Emilio me encontró en la sala de descanso. Parecía tenso. Oye, creo que sé cómo se filtró tu historia. Valeria, adiviné. Dudó. Técnicamente, Jimena. Vio la publicación de Valeria, se dio cuenta de que eras tú y se lo contó a su agencia. Ahora, está circulando como un caso de estudio viral. Solté una risa temblorosa. Genial. Así que ahora no solo soy la chica del pan. Soy una leyenda corporativa. Parecía culpable. Lo siento. No debería haber hecho eso. No es tu culpa, dije en voz baja. Es solo que... Sigue extendiéndose. Emilio asintió, con los ojos suaves. Si te sirve de algo, tú quedaste como la sensata. Todo el mundo te adora. A Jimena solo le gusta estar donde está el fuego. Forcé una sonrisa. Sí, he conocido a gente así. Pero por dentro, algo ardía. Las mismas personas que se burlaron de mí en esa cena ahora estaban convirtiendo mi límite en contenido. Esa noche, tía Laura volvió a llamar. ¿Estás bien? Suspiré. Ahora están convirtiendo esto en una estrategia de relaciones públicas. ¿Todavía tienes esos mensajes? La invitación, las capturas de pantalla. Todos y cada uno. Entonces tienes las pruebas, dijo. Si quieren jugar en público, muestra la verdad. Pero hazlo una vez, de forma limpia, sin gritos. Su voz era firme, como solía ser la de mamá. Seguí su consejo. A la mañana siguiente, publiqué una actualización discreta en Reddit. Sin insultos, sin exageraciones, solo capturas de pantalla.
La invitación, invita a tu hermano. El mensaje de papá, no pedimos para ti. El comentario de Valeria, agradece que al menos te invitaran. Internet hizo el resto. En cuestión de horas, los comentarios explotaron. Tiene las pruebas, amigos. Valeria haciendo gaslighting en 4K. Imagina llamar tacaño a alguien cuando el filete de tu marido cuesta 7.000 pesos. Al mediodía, la narrativa de Valeria se derrumbó bajo su propio peso. Borró su publicación. Entonces llamó mi padre. Me quedé mirando su nombre parpadeando en mi teléfono. Mi pulso se aceleró. Casi lo dejo pasar al buzón de voz, pero luego pensé, no. Si puedo enfrentarme a Reddit, puedo enfrentarme a él. Papá, respondí. Su tono era cortante. Necesitamos hablar. Me lo imaginaba, dije. Suspiró. Esto ha ido demasiado lejos, Sofía. Ya has avergonzado bastante a esta familia. Dejé que el silencio se alargara antes de responder. Yo no avergoncé a la familia, papá. Simplemente dejé de fingir. Hiciste quedar mal a Carlos. Carlos se hizo quedar mal a sí mismo. Yo no le dije que gastara esa cantidad en un filete. No se trataba del dinero, dijo con firmeza. Se trataba de la familia. La familia no te entrega una cuenta de miles de pesos y lo llama amor. Eso lo silenció por un momento. Luego su voz se suavizó. Has cambiado desde que mamá falleció. No, papá, dije. Simplemente dejé de intentar ganarme lo que debería haber sido incondicional. No respondió. El peso de su aliento llenó la pausa. Entonces, casi a regañadientes, cubrí tu parte esa noche. Lo sé. No quería montar una escena. No querías desafiar a Carlos, corregí. Y lo entiendo. Has estado protegiendo su orgullo toda mi vida. Hubo un largo silencio, del tipo que suena como un cristal rompiéndose. Luego dijo, más bajo, no me di cuenta de cuánto te costó eso. Sentí que se me hacía un nudo en la garganta. Ahora lo sabes. Se aclaró la garganta. Bueno, ya está hecho. No del todo, dije suavemente. Yo he terminado, papá. Pero eso no es lo mismo. No discutió. Solo dijo, cuídate, y colgó. Por un momento, me quedé allí congelada, con el corazón palpitando, las manos temblando, dándome cuenta de que no era ira lo que sentía. Era alivio. La conversación que había temido toda mi vida finalmente había sucedido, y no me había desmoronado. Esa noche, Emilio apareció con comida para llevar. No hizo preguntas, simplemente dejó una bolsa de papel marrón y dijo, pensé que te vendría bien algo por lo que no tuvieras que pagar 5.500 pesos. Me reí. ¿Qué hay dentro? Sonrió. Pan de ajo, obviamente. Nos sentamos en mi sofá, comiendo en silencio, con la televisión parpadeando de fondo. En algún momento entre la segunda rebanada y un silencio cómodo, habló. Por si sirve de algo, dijo, Jimena también intentó armar revuelo en la oficina. Le dije que parara. Le dije que estaba de tu lado. Lo miré, sorprendida. Eso debe haber salido bien. Se rió entre dientes. Me tiró una bebida. En su defensa, era café helado, así que técnicamente refrescante. Reí hasta que casi lloré. Emilio, no tenías que hacer eso. Sí, tenía que hacerlo, dijo. Porque la gente como ellos piensa que el silencio significa culpa. Tú me recordaste que puede significar paz. No supe qué decir, así que no dije nada. Simplemente me recliné, con el olor a ajo y a tranquila solidaridad llenando la habitación. Más tarde esa noche, otra notificación iluminó mi teléfono. Un mensaje directo anónimo de Reddit. Valeria ha borrado todo. Se dice que alguien filtró también los mensajes de tu hermano. La gente vio la frase no pedimos para ti. Está acabada. Lo miré fijamente durante un largo rato. Por una vez, no sentí triunfo, solo cierre. Habían construido su casa sobre la imagen. Todo lo que hice fue entregarles un espejo. Y a veces, eso es suficiente.
Una semana después, el ruido se desvaneció. No más llamadas, no más publicaciones nuevas, no más caos viral, solo silencio. Del tipo que solía asustarme pero que ahora se sentía como oxígeno. Mi historia se había quemado en internet como papel seco, y todo lo que quedaba eran fragmentos, memes, citas y una verdad que no podía desaprender: la paz no es gratis, pero es más barata que la culpa. Entonces, una mañana, apareció un mensaje de Carlos. Sigo pensando que sobrereaccionaste, pero ahora lo entiendo. Más o menos. Lo leí 2 veces. Más o menos. La versión de una disculpa de la familia Pérez. No respondí. Algunas puertas se cierran en silencio, y así es como sabes que deben hacerlo. Papá dejó de enviar mensajes. Tía Laura dijo que había estado más callado últimamente, pensando en las cosas. Ella no presionó para una reconciliación, y yo no la pedí. Era extraña, esta nueva versión de la vida sin el zumbido constante de intentar complacer a todo el mundo. Había esperado soledad, pero lo que encontré en su lugar fue espacio. Espacio para respirar, para reconstruir, para elegir quién se sentaba a mi mesa. Una noche, me senté en el balcón con una copa de vino y mi portátil abierto. Ya no estaba leyendo noticias deprimentes en internet ni defendiéndome en línea. Estaba escribiendo, sobre la familia, los límites, la forma en que pequeños actos de desafío pueden reescribir historias enteras. Las palabras fluían más fácilmente ahora que no escribía para obtener aprobación. Fue entonces cuando mi teléfono vibró. Emilio. ¿Cenamos esta noche? Invito yo. No se requiere pan. Sonreí. Mientras no sea en Puerto Madero. Trato hecho. Hay un pequeño lugar italiano. Lo único por lo que cobran de más es por la risa. Esa noche, me encontré con él en un lugar tranquilo del centro. Sin mesas de mármol, sin vino de lujo, solo luces cálidas y olor a ajo. Durante la cena, Emilio me contó que Jimena finalmente se había echado atrás. Intentó inventar una historia de que eras inestable, dijo. Pero nadie se lo creyó. Resulta que a la gente le encantan los buenos arcos de redención. ¿Redención? Levanté una ceja. Él sonrió. No solo te fuiste de ese restaurante. Saliste de un patrón. La mayoría de la gente nunca lo hace. Parpadeé, sorprendida de lo mucho que me impactó esa frase. No lo había pensado de esa manera. Deberías, dijo. Esa noche no se trató del pan. Se trató del valor. Finalmente decidiste que el tuyo no era negociable. Sonreí. Supongo que tienes razón. Después de la cena, me acompañó a mi coche. Nos quedamos allí un momento, en silencio, cómodos. Luego dijo en voz baja, sabes, a veces la mejor venganza es vivir sin resentimiento. Asentí. Y el pan de ajo ayuda. Ambos reímos. Durante las siguientes semanas, la vida se acomodó en algo simple. Trabajo, risas, cenas que no se sentían como pruebas. Emilio y yo empezamos a vernos más a menudo. A veces me llamaba chica del pan, cariñosamente, y no me importaba. Luego, una tarde, tía Laura pasó con un sobre. Tu padre quería que te diera esto, dijo. Dentro había una breve nota con la letra de papá. Sofía, leí lo que escribiste en línea. No me gustó ver a nuestra familia de esa manera, pero quizás eso significa que necesitaba verlo. Tu madre habría dicho que heredaste tu carácter de ella. Estaría orgullosa. Me quedé allí mirando la página. No era una disculpa perfecta, pero era lo más cerca que había estado nunca. Tía Laura sonrió con complicidad. ¿Ves? A veces los callados finalmente escuchan. Más tarde esa noche, Emilio y yo preparamos la cena juntos. Nada elegante, solo pasta, una botella de vino barata y una bandeja de pan de ajo casero. Untó una rebanada con mantequilla, me la entregó y dijo, para que conste, yo pagaría 50 pesos por esta mantequilla. Entonces estamos en paz, me reí. Comimos en el sofá, descalzos, con Netflix zumbando de fondo. Sin discusiones, sin expectativas, solo calidez. Por primera vez, entendí algo simple pero profundo. Establecer límites no acaba con las relaciones.
Las edita hasta dejar solo las honestas. Carlos siempre sería Carlos. Papá quizás siempre me diría el valor por el éxito. Pero yo no necesitaba seguir haciendo audiciones para un amor que debería haber sido incondicional. A veces pagas por la paz. A veces te la ganas. Y a veces, si tienes suerte, encuentras a alguien que te recuerda que la gente correcta nunca te cobra por quedarte. Mientras me reclinaba, con el olor a ajo llenando la habitación, me di cuenta de que el verdadero precio de la entrada no era el dinero. Era el respeto propio.